Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos analizando Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16, eh, con este tema de la vida en el Espíritu, donde el Espíritu confirma nuestra adopción. Y estamos viendo la semana anterior, nos quedamos en el versículo 14, que nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y estamos viendo que al nosotros ser guiados por el Espíritu de Dios podemos confirmar que el Padre nos ha adoptado como hijos. Y en este tema de que somos guiados por el Espíritu de Dios, nos habíamos quedado más bien, en que el Espíritu nos guía de dos maneras. La primera es la iluminación y la santificación. Hay muchas formas en que el Espíritu Santo nos guía, pero eh, las vías básicas, por así decirlo, donde encontramos en la escritura que Él promete guiarnos es a través de estos dos medios, la iluminación y la santificación. Cuando hablamos de la iluminación, estamos hablando que Dios clarifica de forma milagrosa, divina, su palabra a nuestra vida y la hace entendible para nuestra mente finita, para nuestra mente que todavía está manchada por el pecado. Y a medida que vamos leyendo, meditando y orando con base a las escrituras, el Espíritu de Dios, que es el que mora en nosotros, se convierte, se vuelve nuestro intérprete divino. Nos empieza a dar el entendimiento de lo que quiere decir la palabra. Y esto empieza con la convicción de pecado, obviamente. La convicción de pecado conduce a la fe salvadora y a todas las riquezas de la vida cristiana. Si no hay una convicción de pecado en una persona, pues esa persona difícilmente va a ser salva y difícilmente va a experimentar todo lo posterior a la salvación. José, sabemos que José no tuvo el Espíritu Santo morando en él como nosotros que estamos bajo el nuevo pacto. Sin embargo, el rey de Egipto reconoció a José y reconoció algunas características. Mire, vamos a ver en Génesis 41, versículos 38 al 39. Génesis 41, versículos 38 y 39. Génesis capítulo número 41, versículos 38 y 39 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Mismo Faraón, si nos damos cuenta, eh, reconoció que el entendimiento viene a través del Espíritu y hacía diferente a José de todos los demás sabios, de todas las demás personas que estaban al lado y de consejeros del rey de Egipto. Los diferenció porque él era hijo de Dios, era guiado por el Espíritu en esta parte de la iluminación que estamos viendo como tal en la vida cristiana. El Salmo 119 eh, es un salmo que glorifica la palabra de Dios de una forma muy elocuente. Y el salmista que escribió este salmo sabía que necesitamos la ayuda divina de Dios para entender, pero también para obedecer la palabra que estamos entendiendo. Siempre, mire, vamos al Salmo 119, 35
y Salmo 119, 133. Salmo 119, 35 y Salmo 119, 133. Si me acompaña, por favor. Salmo 119, 35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Necesitaba, aquí reconoce la necesidad de guianza por parte de Dios para obedecer, para entender la palabra misma de Dios. Y en el Salmo 119, 133, ahí más adelante, Salmo 119, 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Es decir, en el primero ayúdame a creerla, a entenderla, y en el segundo ayúdame a obedecerla. Ayúdame a obedecer, y todo a través de la guianza del Espíritu, a través de la palabra de Dios. Igualmente Jesús, en su discurso en el aposento alto, antes de ser traicionado eh, por Judas, nos hizo una promesa, les hizo una promesa a los discípulos, a los apóstoles que estaban ahí con él, pero que también nos abarca a nosotros en Juan 14, versículos 25 y 26. Juan 14, versículos 25 y 26. Es una de las funciones del Espíritu Santo. Dice en Juan 14, 25 y 26: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una función del Espíritu Santo: guiarnos en todo momento a través de la enseñanza de todas las cosas que vamos necesitando en nuestra vida cristiana, y a través de el recordatorio de lo que Jesús nos ha, nos ha dicho en su palabra. Entonces esta promesa sabemos que tenía significado para los apóstoles específicamente, quienes habrían de convertirse en esos testigos únicos y especiales de Cristo, que tenían una autoridad para dar testimonio de esa verdad después de la ascensión, después de que Jesús regresara al cielo en gloria. Pero la promesa también aplica en un sentido general a todos los creyentes, que era lo que les mencionaba ahorita, porque a partir de este momento cada creyente es habitado por el Espíritu Santo de Cristo mismo, y el ministerio del Espíritu Santo hacia nosotros incluye este esparcimiento de su luz en las verdades de las Escrituras, que si no fuera por el Espíritu Santo están más allá de nuestro entendimiento, están más allá de nuestra capacidad de comprensión, no las podemos entender. Entonces es por eso que necesitamos la iluminación, repito, del Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas. Durante estas apariciones posteriores de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, podemos encontrar algunas indicaciones de Jesús, o algunos recordatorios. A lo mejor sería mejor la palabra recordatorios, creo que es, la, es la mejor palabra, con promesas de iluminación en nuestras vidas. En Lucas 24, por ejemplo, si me acompañan, Lucas 24, versículos 44 y 45. Lucas 24, 44 y 45. Lucas 24, versículos 44 y 45 dice: estas son las palabras que os hablé, les decía Jesús a sus discípulos, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces aquí les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. De nuevo, las palabras de Jesús, que Jesús está diciendo en este capítulo de Lucas, en estos versículos, fueron de gran significado, de gran importancia para estos apóstoles únicos, pero también abren nuestras mentes como sus discípulos para comprender las escrituras. Repito, de otra forma sería imposible. Sería algo imposible de entender por nuestra propia capacidad. La palabra de Dios es dada por Dios y es únicamente entendida por medio de su Santo Espíritu. Pablo, es por eso que Pablo oraba por la vasta mayoría de las iglesias, eh, en este tenor de ser iluminados, de tener esta sabiduría, este entendimiento, esta revelación espiritual para poder entender la palabra de Dios, para poder entender la voluntad de Dios, para poder ser guiados precisamente por el Espíritu Santo. Mire, vamos a Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19 dice, era la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso, que el Dios, dice, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, aquí está, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces, se alumbran nuestro entendimiento, somos iluminados para entender, número uno, la esperanza a la que hemos sido llamados. Número dos, para entender las riquezas de la gloria de nuestra herencia en los santos. Y número tres, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Tres cosas por las cuales pedía a Pablo que fuera iluminado el entendimiento de los efesios. Saber la esperanza a la que nos ha llamado, saber las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Estas tres cosas son puestas en nuestro entendimiento, pero son entendidas hasta que se alumbran los ojos de nuestro entendimiento. Por eso la importancia de la iluminación. Más adelante, en el capítulo 3, aquí mismo de la carta del Espíritu Santo a los Efesios, del versículo 16 al 19, es otra oración similar. Una oración similar, si me acompaña, Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19. Efesios 3, 16 al 19 dice, era otra petición, le decía Pablo, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, aquí está, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, Pablo pedía estas cosas por la iglesia porque este conocimiento, dice aquí, este conocimiento del amor de Cristo excede a todo conocimiento humano. Entonces, sin la iluminación del Espíritu Santo, sin la guianza de su palabra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos entender
esto que es necesario que la iglesia entienda, que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Necesita la iglesia conocer el amor de Cristo para poder ser esa luz que ilumine hacia afuera. Por eso Jesús decía, que sean uno, oh Padre, en su oración sacerdotal, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, de esta manera necesitamos también la iluminación del Espíritu para poder entender esta parte tan importante de la palabra de Dios y de nuestra vida cristiana, que es el amor de Cristo se debe manifestar en nuestra vida diaria cristiana. De igual forma, Pablo oraba por los santos en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Si me acompaña en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si se da cuenta, esto es muy interesante y creo que es un poquito más claro que... Es claro también por la iluminación del Espíritu Santo, pero aquí es un poquito más claro a nuestro entendimiento, a lo mejor por las palabras no tan rebuscadas que utiliza en esta oración por los santos en Colosas, pero les está diciendo, o la petición de Pablo por la iglesia en Colosas, era que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero este conocimiento de la voluntad de Dios, amados, solo se obtiene mediante lo espiritual. La voluntad de Dios no es terrenal. La voluntad de Dios no es como nuestras voluntades aquí en la tierra. Es una voluntad espiritual y se ha de entender espiritualmente. Por eso les decía que para entender esa voluntad tenían que tener sabiduría e inteligencia espiritual. Y esto se logra únicamente a través de la guianza del Espíritu, de la iluminación del Espíritu Santo a nuestras mentes, a nuestros corazones. Hay unas palabras amorosas de Pablo a estos creyentes en el 3.16 de aquí mismo de Colosenses 3.16. Si me acompaña, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una exhortación a que a varias cosas. Número uno, que more en abundancia la palabra de Cristo en nosotros, que nos enseñemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, pero en toda sabiduría, en toda sabiduría. Y esta sabiduría no es una sabiduría terrenal. Cuando es una sabiduría terrenal, las exhortaciones y las enseñanzas no sirven de nada. Como decimos luego, nos entra por un oído y nos entra en otro, y nos sale por el otro. Pero cuando es una sabiduría espiritual, una inteligencia espiritual, como veíamos ahorita en el capítulo 1, versículo 19, entonces hay fruto. Y el fruto es que cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con con salmos, e himnos y cánticos espirituales. Alabanza a Dios. Hay un fruto de alabanza al Señor. Y esto era lo que Pablo oraba por las iglesias. Básicamente ser iluminados por el Espíritu Santo para poder andar y vivir la vida cristiana, y no nada más andar y vivir la vida cristiana, sino llegar a la meta, llegar a alcanzar aquello a lo que fuimos llamados a alcanzar. Y el pasaje más concluyente, creo, acerca de esta obra de iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes, la podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 2,
versículos 14 al 16. Si me acompaña, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí está. Ese es lo más claro que podemos encontrar a lo mejor en la Escritura acerca de la obra iluminadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, porque para él son locura. Para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, ni siquiera los mismos hijos de Dios podemos entender la palabra de Dios, que es espiritual, sin la obra iluminadora del Espíritu dentro de nosotros. Por eso, amados, aquí podemos encontrar si somos hijos de Dios o no. Estoy entendiendo la palabra, es la obra iluminadora del Espíritu Santo en mi vida y es la forma en que Él me guía, y entonces soy hijo de Dios porque estoy entendiendo la palabra de Dios. Se da cuenta que no es cuando vengan las dudas, cuando vengan esos ataques a su vida en cuanto a la salvación, ¿es salvo o no es salvo? Usted pregunta, ¿estoy entendiendo la palabra? Sí. ¿Cada vez entiendo cosas diferentes? Sí. Entonces el Espíritu Santo me está guiando porque el Espíritu Santo está iluminando mi mente y mi corazón. La segunda forma en que el Espíritu Santo nos guía es a través de la santificación. Es a través, repito, de la santificación. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios cuando Él nos va santificando. No solamente alumbra nuestra vida, sino que nos da una asistencia para obedecer la palabra de Dios. Es decir, no solamente alumbra para que entendamos la palabra de Dios, sino para que la pongamos en obra, nos asiste, ¿sí? Asiste en nuestra vida para que esa obediencia se convierta en otro testimonio de nuestra salvación, ¿sí? Los hijos de Dios no podemos agradar a nuestro Señor en nuestras propias fuerzas. Eso lo debemos de tener en claro y lo debemos de saber. Cuando nos esforzamos con sinceridad en la obra del Señor, cuando nos esforzamos en conformidad con su palabra, con sus mandamientos, con los principios de las Escrituras, entonces el Espíritu Santo bendice la obra que estamos haciendo, el servicio que estamos dando, y produce fruto más allá de nuestras capacidades reales, porque ya es esa asistencia precisamente divina que nos da el Espíritu Santo. Y en este momento, cuando empezamos a producir ese fruto extra, por así llamarlo, que no es por nuestras capacidades, que va más allá de nuestras fuerzas, es lo que el Padre busca, es lo que el Padre se agrada, es en lo que el Padre se agrada. ¿Por qué? Porque ya no es por nuestras fuerzas, no es por lo que hayamos logrado hacer, sino por lo que permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nosotros y por medio de nosotros. Entonces ya no es nuestro trabajo, sino simplemente estamos obedeciéndole, estamos dependiendo de Él, y a medida que hacemos su obra de esta manera, obedeciendo y dependiendo de Él, entonces la gloria únicamente es para Él. Y por eso le trae gozo a nuestro Padre Celestial cuando la obra es únicamente de Él, porque no hay forma de que nosotros quitemos protagonismo a su obra gloriosa en nuestras vidas. Entonces, a través de nuestra obediencia es que experimentamos esta obra de gracia del Espíritu en nuestras vidas. Y al igual que la iluminación que veíamos hace un momento, la obra de santificación
nos da seguridad y nos da certidumbre de que somos hijos de Dios. Es bien sencillo comprobar si somos hijos de Dios o no. Sigo igual que antes, no, voy mejorando, entonces soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo está obrando la obra santificadora en mi vida. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17. Si me acompaña, por favor. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y el versículo 25 ahí mismo dice, vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En la carne, amados, no podemos agradar a nuestro Padre. Necesitamos la asistencia divina para obedecer la palabra de Dios, que es el punto 1 que aparece ahí en la diapositiva, que es la santificación en nuestras vidas. Y en el punto 2, igual que la iluminación y todas las demás obras de Dios, no podemos entender exactamente cómo es que Dios realiza esta obra de santificación en nosotros. Simplemente sabemos que a partir de la palabra de Dios y con frecuencia en la experiencia, podemos comprender que Dios ejecuta obras espirituales en nosotros y a través de nosotros. No son producidas por nosotros, son producidas por el Espíritu Santo. No es por mi esfuerzo, no es por mi poder, no es por mi capacidad, porque es evidente que no es por nosotros, porque el fruto no es, no es mío, porque si fuera mío no fuera de esa magnitud o de ese alcance o de esa bendición, tanto para mí como para los demás, sino que es entonces el fruto del Espíritu Santo, con la asistencia del Espíritu Santo. Muchas veces llegamos a ser conscientes de la actividad del Espíritu en nuestras vidas y a través de nuestras vidas mirando hacia atrás, mirando en retrospectiva. Cada vez que nos detenemos y observamos el poder santificador del Espíritu Santo dar fruto en nuestras vidas, es viendo hacia atrás, viendo el camino que hemos recorrido hasta este día, y podamos darnos cuenta entonces y nos da testimonio de que vamos caminando de la mano del Espíritu Santo. Y repito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y también contamos con la bienaventurada y gloriosa certeza de que, aunque no estamos 100% conscientes y al tanto de la obra del Espíritu en nosotros en todo el tiempo, ¿no? A veces sí, a veces se nos olvida un poco, a veces no vemos así como que tan claro el asunto, pero Él está llevando a cabo su obra, lo veamos o no lo veamos. Él está llevando a cabo su obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo infunde y sustenta nuestra vida espiritual porque Él es nuestra vida espiritual. Por eso en Gálatas decía, vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Él es nuestra vida espiritual. Entonces el gran deseo del Padre para sus hijos, del Padre Celestial para nosotros sus hijos, es que nos sometamos a la dirección de su Espíritu. Nos sometamos a la dirección de su Espíritu, porque ahí está el bienestar, porque ahí está la paz, porque ahí está la vida espiritual fructífera que Él busca de nosotros como sus hijos. Entonces, ¿quiere saber si usted es hijo de Dios? Si está siendo guiado por el Espíritu, al menos en estas dos áreas, está entendiendo la palabra y además está haciendo la obra santificadora en su vida realizada día tras día, aunque sea lenta pero segura. Entonces usted es un hijo de Dios.
Este es el tema, vida en el Espíritu, donde el Espíritu confirma nuestra adopción de 3 maneras. Ya vimos la primera en el versículo 14, la terminamos de ver en este momento, y faltan otras 2 que vamos a estar viendo las semanas entrantes. Entonces, no tenga dudas, y cuando tenga dudas de su salvación, recuerde este versículo. Todos los que son hijos de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu, estos, son hijos de Dios. Dios los bendiga, mis amados.